Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Pueden sentarse. Gloria sea al Señor. En esta ocasión, amado, quisiera hablarles acerca del tema de la elección y el poder del evangelio. Tengo que confesarle que muchos teólogos a través de los siglos han debatido arduamente acerca de este tema de la elección de la iglesia, y el tema es tan amplio, tan serio, que en 50 minutos no podemos quizá cubrir todos los ángulos que quisiéramos, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a comprender lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y esto es un tema, amado, el cual yo catalogo como uno de esos temas difíciles de predicar. En la Biblia hay temas que son más fáciles que otros, hay otros que son más difíciles, pero a la vez es un tema hermoso cuando nosotros lo vemos a través del lente de ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Ese Dios que no depende de nuestras opiniones, no depende de nuestra sabiduría humana, sino que Él en sí mismo es soberano. Y a la iglesia de Tesalónica, Pablo les escribe, y él habla, cuando Pablo escribe, si usted lee el texto, Pablo habla como dando a entender que sin lugar a dudas, ellos, los tesalonicenses, han sido escogidos por Dios para caminar en el evangelio. Y usted dirá, ¿cómo Pablo pudo estar tan seguro de ello? Bueno, lo vamos a ver en los próximos minutos. Y ustedes recordarán, aquellos que estuvieron presentes la semana pasada, que yo les hablé del argumento que Pablo utilizó para hablar del buen testimonio de los tesalonicenses, y que sin lugar a duda ese testimonio juega un papel importantísimo a la hora de Pablo decir las siguientes palabras. Cuando Pablo dice en el verso 4 que acabamos de leer, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hay unas versiones en la Biblia que nos ayudan a veces a comprender un poquito mejor el sentido de lo que queremos enseñar. Por ejemplo, una de esas versiones es la versión Dios habla hoy. Y la versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogidos. Otra versión es la Nueva Traducción Viviente. Esta lo dice más claro todavía. Dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Note que Pablo estaba seguro de que los tesalonicenses habían sido elegidos para formar parte del pueblo de Dios. Y lo que había llevado a Pablo a tomar o a llegar a esa conclusión había sido al menos tres cosas que estudiamos o predicamos la semana pasada, que hallamos en el versículo número 3. Pablo decía, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que al menos estos tres elementos que eran testimonio en los tesalonicenses llevaron a Pablo a comprender y a concluir de que ustedes han sido elegidos por Dios. Primero, repito, la obra de fe que ellos demostraban. Segundo, el trabajo en amor que ellos demostraban. Y tercero, su perseverancia en la fe. Estos son tres características o rasgos distintivos que deben de estar presentes en toda persona que presume llamarse
un hijo de Dios? Aquí surgen por lo menos dos preguntas. Primero, ¿será posible saber si una persona es elegida solamente por medio de su testimonio? Eso es una muy buena pregunta. La segunda pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, porque conocemos vuestra elección? Y es importante admitir que nadie sabe con total seguridad, 100% seguro, si una persona es salva o no es salva. Pero sí podemos concluir cuando una persona es un cristiano verdadero por su forma de conducirse en la vida. Hay un antes y hay un después. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas hablan de un estilo de vida previo a un encuentro con Jesucristo. Y luego dice el texto, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, Jesús habló de los frutos de una persona como una medida para saber si es un buen árbol o no es un buen árbol. Utilizando una metáfora, Cristo dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Los cristianos, Pablo dice que somos un libro abierto leídos por todos. En el libro de los Hechos, fueron los cristianos llamados por primera vez cristianos en un lugar que se llamó Antioquía, y la razón por la cual fueron ellos llamados cristianos era por el fruto que ellos demostraban y el testimonio público que ellos modelaban. Es decir, algunos estudiosos de la Biblia dicen que realmente lo que ellos fueron llamados fueron pequeños cristos, cristitos. Lo que esto alude es que la gente, al ver el comportamiento de ellos, decía, esta gente se parecen a Jesús. Aman como Jesús, hablan como Jesús, se desenvuelven en su vida cotidiana como lo haría Jesús. Ellos son cristitos, son pequeños cristos, son cristianos. Ahora, la pregunta que habíamos hecho era si era posible o no que por el testimonio público, aunque dijimos que nadie está 100% seguro, nosotros podemos concluir y decir verdaderamente esa persona es elegida por Dios, es un creyente verdadero. ¿Qué cree usted? Vamos a más evidencia. Entonces, así también vemos a través de la historia hombres y mujeres. Esto se ve mucho en el campo misionero. Hombres y mujeres, amados, que han dejado sus vidas, han derramado su sangre por llevar el evangelio de Jesucristo en alto, por predicar donde Cristo todavía no ha sido predicado. Es decir, hay algo en su vida, una valentía, la Biblia le llama denuedo, que proviene de Dios, que demuestra que aquella persona no es ni la sombra de lo que fue antes de tener un encuentro con Cristo. Y nos lleva a nosotros a concluir o a deducir de que esa persona verdaderamente está andando en una nueva naturaleza con Cristo. Entonces, repito, nadie puede juzgar si una persona es salva o no a ciencia cierta, pero sin temor a equivocarme, estoy seguro que algunos de ustedes quizás puedan estar de acuerdo conmigo. Puedo decir que por el conocimiento bíblico que algunos tenemos después de años, décadas de servir al Señor, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de las personas, de cada uno individual, podemos llegar a entender cuando una persona es escogida y cuando no lo es. Así que hablemos de la elección de los tesalonicenses, porque Pablo les escribe y les dice, porque conocemos. Fíjense la seguridad con la cual Pablo se expresa. Conocemos, no tenemos duda, sabemos. Conocemos, hermanos amados de Dios. Les llama hermano porque ellos son hermanos en la fe. Amados de Dios porque son pueblo de Dios. Y dice, estamos seguros, conocemos que ustedes fueron elegidos por Dios. Ahora, para comprender mejor este tema, yo les voy a invitar a que usted abra su Biblia y se vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 1 y verso número 2.
Leemos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En su primera carta, Pedro escribe a los cristianos que se encuentran esparcidos por toda la región de Asia Menor. Y es importante lo que estoy a punto de decir, porque esto es lo que nos puede dar una correcta interpretación del texto bíblico. Los cristianos que estaban esparcidos por toda Asia Menor no eran solamente judíos, eran judíos y eran prosélitos o gentiles que se habían convertido al cristianismo. Por lo tanto, cuando Pedro escribe, y él escribe diciendo los elegidos, esto debe de interpretarse, amado, no como que él se está refiriendo a los elegidos como el pueblo de Dios solamente, es decir, los judíos, sino los elegidos ahora en Cristo. Y vamos a ver cómo ahora, en lugar de ser bajo el antiguo pacto donde Dios escogió un pueblo, en Cristo ahora los gentiles, todo aquel que no es judío, es llamado o es abrazado a poder venir a Cristo ahora, al conocimiento de la gracia, al conocimiento de este nuevo pacto en su sangre, para ser salvos y contados como elegidos por Dios. Ahora, el deseo de Pedro al escribir es animar a los escogidos. Pedro les está escribiendo porque quiere animarlos, así como yo quiero animarlo a usted en esta mañana, a que ande en novedad de vida, a que no se rindan, a que no se dejen arrastrar por todo lo que estamos viendo en las redes sociales, todo lo que estamos viendo en las noticias. Pedro quería animarlos. Yo también quiero animarlos a ustedes. Pero también quería instruirlo en las cosas del Señor, como yo también deseo instruirlos a ustedes en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a amonestar acerca de diversas cosas que conciernen a un escogido de Dios. Un escogido de Dios no puede andar como una persona cualquiera. Un escogido de Dios no puede darse el lujo de vivir la vida a su manera. Un escogido por Dios no puede simplemente escoger cómo va a obedecer o no la Biblia, qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Y Pedro entonces inicia su carta escribiendo acerca del tema de la salvación. Y es allí, en ese contexto, que Pedro se refiere a los expatriados de la dispersión como los elegidos según la presciencia de Dios. La palabra a estudiar aquí es la palabra presciencia. Es una palabra griega que significa prognosis. Y la palabra prognosis tiene una definición de provisión, según la provisión de Dios. Perdón, la previsión de Dios, según la previsión de Dios, según Él lo prevé por anticipado. Y significa planificar o planear antes de actuar. Ahora, así que la presciencia es la virtud que tiene Dios de conocer las cosas antes de que acontezcan. Ninguno de nosotros tenemos ese conocimiento. Podemos tener por el Espíritu Santo un discernimiento acerca de cosas que Dios quiera mostrarnos, alguna profecía y demás. Pero tener el conocimiento exacto y preverlo, es decir, poder verlo por anticipado, solamente Dios tiene ese atributo que Él no comparte con nadie. Entonces Pedro les escribe, y aquí la presciencia es esa virtud que solamente tiene Dios. Y cuando Pedro les escribe diciéndole, ustedes han sido elegidos por Dios según el conocimiento anticipado que Él soberanamente y solamente Él tiene de saber
que ustedes iban a actuar creyendo en el evangelio aún antes de ustedes siquiera haber nacido. Es decir, para nosotros es un desconocimiento, pero para Dios no lo es. Dios sabe desde ya la persona que mañana va a nacer, que no ha nacido hoy, y que en 10 años o en 15 años va a recibir el mensaje del evangelio. Ya Él sabe de manera previa si esa persona va a aceptar o no, va a creer o no va a creer en el mensaje del evangelio. Por lo tanto, en ese conocimiento anticipado que Él tiene, Él puede elegir en su soberanía por el conocimiento anticipado quiénes son los que se salvan, no porque Él tenga preferencia, sino que tiene conocimiento anticipado. No sé si me estoy haciendo entender. Si no, mi trabajo es hacerlos entender. Vamos a ver si el Espíritu Santo, que es el mejor maestro, nos va a enseñar. Vamos a ver. Mire, la palabra elegido viene de una palabra griega y es eclectos. Eclectos significa seleccionado por alguien en preferencia a otro. Y aquí es donde muchos tropiezan enseñando una doctrina que más adelante vamos a tocar un poquito, no necesariamente en profundidad, que es la doctrina de ser, digamos, escogidos para salvación o escogidos para perdición según Dios. Pero vamos a ir despacito por las piedras. La doctrina de la elección no es algo para discutir y argumentar solamente, aunque cabe argumentar, disertar, enseñar, aprender. La doctrina de la elección es una doctrina que se debe de ilustrar, se debe de modelar en la vida de los creyentes. Por eso Pablo, cuando ve a los tesalonicenses, dice, esta gente están andando como es digno de un escogido por Dios. No es que Pablo tuviese en él la capacidad de decidir quién se salva y quién no, sino que era tan evidente y contundente el testimonio de las tesalonicenses que Pablo dice, ustedes verdaderamente son, sin lugar a dudas, escogidos por Dios. Ellos ilustraban una vida, ellos modelaban una vida que le daba a entender a Pablo que eran verdaderamente cristianos. Cuando yo me criaba, yo no era cristiano, yo no había recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero había mucho cristiano en mi familia y habían también en la sociedad, allá donde yo me criaba. De hecho, había una iglesia muy cerca de mi casa y había un pastor que yo le he mencionado antes. Él se llama Julio, Julito le decíamos. Y Julito era un hombre que por años pastoreó en aquella iglesia y él pasaba todas las semanas, varias veces a la semana. Desde su casa él caminaba a la iglesia y siempre pasaba por aquella esquinita del barrio donde estábamos algunos que no estábamos en Cristo. ¿Entendió, no? Y Julito siempre pasaba con su Biblia así. Él pasaba con su Biblia así. Me acuerdo literalmente. Así la cargaba, así. Y él pasaba y Julito amado dejaba una estela de un olor fragante a Cristo que yo no le puedo a usted explicar. Era algo que cuando él pasaba y decía, Dios les bendiga muchachos, buenas noches, Dios les bendiga, y pasaba por allí, dejaba una estela de ese olor fragante del evangelio que olía a Cristo. Él no nos sermoneaba, quizás porque estaba preocupado, iba con su esposa y nosotros no estábamos en cosas buenas, ¿entendió, no? No nos sermoneaba. Él simplemente pasaba y con una voz pausada y un tono muy bajo decía, Dios les bendiga muchachos. Julito era un hombre excelente, hermano. Un pastor de una iglesia. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos negar. Y una de ellas es un buen testimonio de un cristiano elegido por Dios. Un cristiano que verdaderamente
camina como Cristo, modela a Cristo, huele a Cristo. Y el texto de Pedro, volviendo al texto, revela tres cosas no que no podamos aprender más. Primero, los elegidos para salvación son únicamente elegidos por el Padre en su presencia. No por predestinación, sino por presencia, por previsión de Dios. Es decir, es Dios quien elige a los que se salvan en su conocimiento anticipado, sabiendo por anticipación. Pero esto sucede según ese conocimiento anticipado y no, repito, por una predestinación sin oportunidad para conversión. Número dos, aprendemos que los elegidos por el Padre son elegidos para santificación. Y ahí es donde viene a evidenciarse la elección de un creyente, donde después de haber tenido un encuentro con Cristo, anda en una nueva vida, en novedad de vida, y se santifica porque al ser elegido, ya él no vive para él, sino que ahora vive para agradar a aquel que lo eligió. El que lo escogió por soldado, decía Pablo a Timoteo. Entonces, esta obra la perpetúa en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu nunca va a dejar que usted deje de santificarse. Él no va a hacer eso. Él siempre lo va a guiar a santificarse. Y entonces, número tres, aprendemos que los elegidos y santificados son elegidos y son santificados porque son purificados por el Hijo, según el texto bíblico. Purificar aquí se refiere al momento en el cual una persona, después de oír, decide creer en el Evangelio y decide obedecer al poder del Evangelio. Y en ese momento, cuando esto ocurre, esa persona es entonces rociada con la sangre de Jesucristo para ser salvo de sus pecados. Es purificado por la sangre de Cristo. Desde ese momento esa persona es purificada. Ya sus pecados pasados son borrados. Ya todo su testimonio de vida previo a Cristo es borrado, es perdonado, limpiado por la sangre de Cristo, es purificado. A esto se refiere Pablo cuando le habla, Pedro, cuando les habla diciendo los elegidos según la presencia de Dios, elegidos porque andan en novedad de vida, porque viven en santidad, porque han sido purificados, lavados por la sangre de Cristo y ahora se comportan, viven, modelan a Cristo, huelen a Cristo, respiran como Cristo, caminan como Cristo, piensan como Cristo, deciden como Cristo. Por lo tanto, ustedes han sido elegidos por Dios. Y la Biblia en ningún lugar enseña el tema de la elección sobre la base de que algunos son predestinados para salvación y otros para condenación. Eso no lo enseña la Biblia. No voy a cubrir hoy un capítulo clave para este tema, que es el capítulo 9 del libro de Romanos, porque ese capítulo nada más, por respeto al capítulo, merece una serie. Pero sí les voy a dar de antemano que lo lean en su casa, pero léanlo con este contexto en mente. Ahí no se está hablando de salvación. Ahí se está hablando de predestinación de un pueblo y una nación. No es el tema de salvación, el tema del capítulo 8 y 9 de Romanos. La Biblia nunca enseña eso. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios conoce anticipadamente a aquellos que forman su pueblo. Dios sabe si hoy hay una persona entre nosotros que le va a entregar su corazón y va a venir a formar parte del pueblo de Dios. Eso yo no lo sé. Yo estaba orando ahorita por eso ahí. Siempre oro antes de treparme aquí. Señor, si hay alguien que no te ha aceptado, no te ha conocido, que hoy sea el día de salvación. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y lo que la Biblia enseña es eso. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, esta frase es clave para interpretar lo que dice el resto del texto. Los que antes conoció,
también los predestinó. Los predestinó porque los conoció antes. Conoció si iban a creer o no iban a creer. Conoció si iban a aceptar a Cristo o no iban a aceptar a Cristo. Conoció de antes y dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación ahí es para que la persona sea como Cristo. La iglesia ha sido predestinada en Cristo. Porque aunque estamos aquí, nuestro destino previamente deseado, diseñado, escogido por Dios, es que estemos allá con Él. ¿Me hago entender? Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinó, predestinación, viene de una palabra griega que es la palabra proorizo. Y esa palabra significa predestinar. Determinar algo antes de tiempo o de que suceda. Nosotros no podemos hacer eso. Dios sí puede hacerlo. En su conoció antes o antes conoció, en su presencia, en su prever todas las cosas, Él puede hacerlo. Pero note que la palabra, la predestinación aquí sucede desde la base de un conocimiento anticipado que tiene Dios y únicamente Dios, de saber si una persona va a creer o no va a creer en el Evangelio. Por ende, Dios conoce desde antes de nosotros nacer el destino eterno de todo hombre. Por eso Él es Dios. Y la predestinación que habla Pablo aquí se refiere a que Dios tiene un plan de restaurar la imagen y la semejanza de Dios, de Él, en el hombre, en un nuevo pacto que Él hace en la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Me explico brevemente. Cuando Dios crea al hombre, lo crea, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Él. En el principio, en el libro de Génesis. El hombre peca contra Dios y la imagen y la semejanza de Dios en él se ve atrofiada, se afecta. El carácter de Dios en el hombre se afecta. La capacidad del hombre vivir bajo la sombra del Omnipotente se ve amenazada por la entrada del pecado, porque dice Pablo en la epístola a los Romanos que por la paga del pecado es muerte. El pecado hace que el hombre caiga en condenación. Por lo tanto, aquella imagen y aquella semejanza original puesta en el hombre por Dios se vio quebrada. Y Dios por milenios desde la creación quiso restaurar al hombre con él. A través de los patriarcas, a través de la ley, a través de los patriarcas, a través de la ley, a través de los jueces, a través de los reyes, a través de los profetas, hasta que finalmente Dios hizo un nuevo pacto, envió un sacrificio y en esa provisión de Dios, Él predestinó a todo el que creyera para salvación, a todo el que abraza ese plan de Dios para ser salvo. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 9, verso 11 enseña que antes de nacer ya Dios sabía quiénes iban a ser parte de su pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Repito, el contexto del libro de Romanos está hablando de unos eventos históricos que se pueden aplicar y podemos rescatar de ahí principios teológicos para aplicarlos bajo el nuevo pacto, porque no hay teólogo más grande en la Biblia que Pablo después de Jesucristo. El verso 11 dice, pues no habiendo aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire, note que en ningún momento Pablo está hablando de la salvación. Pablo está hablando de la elección del pueblo de Israel. De hecho, la versión Dios habla hoy es más específica la traducción y dice así, verso 11 al 13. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo,
Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Fíjese y nótese que aquí ellos, cuando dice antes de que ellos nacieran, está hablando de Jacob y de Esaú, los mellizos, los gemelos. Ahora en Cristo, nosotros también, al igual que Israel, hemos sido escogidos ya no sobre la base de las obras muertas, sino ahora hemos sido escogidos en amor en Cristo Jesús. Ya no hemos sido escogidos como nación, como pueblo para gobernar la tierra, sino hemos sido escogidos ahora como hijos para reinar con Él por la eternidad. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Vaya conmigo allí. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Quiero hacer una pausa y rescatar algo aquí. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Quiere decir que nosotros fuimos escogidos antes de la ley. No es que la ley o el plan A de Dios falló y vamos a poner en marcha el plan B. Dios no tiene plan B. Nosotros fuimos escogidos antes de lo que vamos a llamar hoy plan A, el pacto antiguo. Por lo tanto, esto precede al mismo pueblo elegido de Dios en la Biblia, que es el pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Excelente. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para eso fuimos nosotros escogidos. Verso 5. El amor. ¿Cómo fuimos escogidos? Sobre la base de el amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. Adoptados porque el Hijo de Dios Jesucristo, que se revela aquí a la tierra y que viene aquí a salvar al hombre, y todo aquel que en él cree, dice 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna, del Evangelio de Juan. En el capítulo siempre 1 de Juan, versículo 10 al 12, dice que él vino a lo suyo con una misión, y los suyos, su pueblo escogido previamente en la antigüedad, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todos los que estamos aquí, ¿cuántos son cristianos? Levante la mano. Todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto no es algo que nosotros nos atribuimos. Aceptar el regalo no me hace a mí partícipe de la obra, me hace un receptor. Aceptar la salvación en Cristo no es una obra como algunos discuten. Aceptar el regalo es simplemente decir gracias por la provisión que has hecho para mi salvación. Entonces, dice, para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo le voy a decir algo a usted. Si un ser humano se pierde, que muchos se van a perder, sin Cristo, separados sin Él, separados de Cristo en la eternidad, para perdición eterna, en un lugar donde ya no va a haber rescate, ya no va a haber oportunidad. Si esa persona se pierde, nunca fue la voluntad de Dios que se perdiera. No es que Dios los predestinó para que se perdieran. Pedro, cuando le escribe, no le está escribiendo a una entidad fuera de la iglesia. Pedro le está escribiendo a la iglesia y le dice, Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el deseo de Dios es que todo ser humano se arrepienta de sus pecados para que pueda alcanzar por la gracia, el favor inmerecido de Cristo, la salvación que Él ha preparado a través de Cristo.
en quien antes de la fundación del mundo nos había predestinado con una oportunidad universal para que todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así que los cristianos somos elegidos en Cristo y ya no como nación, sino como hijos espirituales. No somos engendrados según la carne, ahora somos engendrados según el Espíritu. El Espíritu. Lo que sí sabemos es que todo esto sucede de manera soberana, de forma soberana. ¿Usted entiende la palabra soberano? Soberanía de Dios es que Dios no se hace uso de ningún elemento externo a Él mismo para decidir, para tomar decisiones, para actuar, nada. Él es en Él, Él es, simplemente Él es. O sea, en arroz y habichuela, para que me entienda, Él hace como Él le da la gana. Perdone la palabra. Entonces, o la frase. Entonces, amado, lo que sí sabemos es que aunque eso sucede, sucede de forma soberana y sucede por el puro afecto, por la pura voluntad de Dios, no de nosotros, y eso sucede antes de nosotros nacer. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que yo le pueda decir a usted, yo conozco tu futuro. Pastor, señor, reprenda que usted lee manos, cartas o cosas. No, yo no leo nada. Yo leo la Biblia. Y su futuro en Cristo es para salvación y vida eterna. Y su futuro fuera de Cristo es para perdición y condenación eterna. Ese es el futuro. Así que lo que les voy a enseñar ahora es lo que a muchos les cuesta entender. Y prefiero rehusar, aceptar, o debo decir, ellos prefieren rehusar aceptar la responsabilidad paralela. Usted sabe que a veces parece que nos contradecimos, pero cuando analizamos bien y bajamos la guardia, ambas cosas pueden ser ciertas. Hay una responsabilidad que va paralela con este tema de la elección en Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad? Esa responsabilidad recae sobre nosotros los seres humanos. El hombre es predestinado en esa obra universal. Escuche bien lo que le voy a enseñar. Hay algo que se llama la teología o la doctrina del universalismo. Nosotros no predicamos, ni enseñamos, ni creemos eso. Esa doctrina enseña, bueno, como Cristo murió por todo, entonces todos vamos a ser salvos. Al final, comamos y bebamos, que todos vamos para el cielo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Yo lo que estoy hablando es de la oportunidad universal, que es una oportunidad que se le da a todo ser humano. Nadie va a poder pararse delante de Dios y decir, yo no sabía. Porque inclusive el mismo Pablo escribe en su epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante, y reprende a aquellos que hacen uso indebido de las cosas que Dios le ha entregado. Y en su escrito, en ese contexto, él dice, ellos le dieron culto a la creación antes que al Creador. Y dice, no hay excusa, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, porque Pablo dice, todo da testimonio de mí. La creación da testimonio de mí. Donde quiera que usted vaya, a cualquier tribu, puede ser una tribu bunga bunga. En algún lugar oculto en la sociedad, en algún desierto, en alguna selva, si encuentra vida y hay personas allí, a algo van a estar adorando. ¿Por qué? Porque dice Pablo que aún la creación, de hecho el salmista recuerda más poéticamente, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué mayor testimonio si yo veo la película cada vez que yo salgo y miro el cielo? Entonces, hermano, en esa obra y en esa oportunidad universal que Cristo nos da, no nos exime a nosotros de una responsabilidad. Nosotros tenemos la libertad de escoger si queremos creer o no queremos creer en el Evangelio. Si queremos aceptar o no queremos aceptar el regalo que Dios nos da. Y la Biblia deja claramente evidenciado
que es cierto que es Dios quien escoge quienes van a ser salvos en su presencia o conocimiento anticipado, también es cierto que nosotros tenemos la libertad de elegir creer o rechazar la gracia de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, verso 16 al 18. Yo con temor y temblor oro y espero en el Señor que ustedes estén comprendiendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí yo veo primeramente que Dios nos ama tanto, que mire bien la terminología que voy a usar. Él envía el medio de salvación. Hágase de cuenta que usted está en un lago profundo lleno de esos lagartos de la Florida que le gusta acariciar a uno. Y usted se está hundiendo porque está cansado y está orando al Señor. Señor, envía algo. Sálvame, Señor. Rescátame, Señor. Y viene alguien de esos que andan parados en unas tablas, paseando tranquilamente. Y llega donde ti y te dice, yo te ayudo. Dice, no, 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 el Señor me va a ayudar. Y el hombre se va. Y ya luego viene otro, vamos a decir, un jet ski, ¿no? Y llega y te ve y dice, oh, ese hombre hay que rescatarlo. Y llega donde ti y te hace, y te dice, móntate, yo te rescato. No, no, Dios me va a salvar, yo estoy esperando en él. Yo tengo fe que Dios me va a salvar. Y de momento viene otro en un bote y lo ve y dice, ese hombre hay que rescatarlo. Y llega donde él y le dice, ven, yo te llevo a la orilla. Y dice, no, yo estoy confiando que Dios me va a salvar. Y ya luego, tutti morti forti. Y llegas allá donde el Señor y le dice, Señor, pero ¿por qué tú me dejaste morir? Si yo estaba clamando a ti. Y el Señor te va a decir, esto es una historia, usted entiende, ¿no? O vaya a buscarlo ahora, ¿de qué predicó el pastor? Y el Señor te va a decir, te envié del paddle board, te envié el del jet ski, te envié el de la lancha y no quisiste. Él provee el medio de salvación para que nosotros no tengamos que inventarnos otro medio de salvación. Haz esto y serás salvo. Camina de rodilla en penitencia de aquí a la Fortune y vas a ser salvo. Vístete de saco y demuda tu rostro y no comas por 40 días y vas a ser salvo. Nada de eso salva. Ayunar no te salva, vigilar no te salva, orar no te salva. Nosotros hacemos todo eso porque somos salvos y amamos a Dios. Entonces nosotros decidimos si creemos o no. Y si creemos, dice el Juan 3:16, seremos salvos. Tendremos vida eterna. Pero mira el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, no envió Dios el medio al mundo para hundir al que se estaba ahogando en el lago. Para pasarle por encima con el jet ski o con el bote. El medio enviado por Dios, Él lo envía para salvación, no para condenación. Cristo vino al mundo a salvar al pecador, no a condenar al pecador.
El pecador que escoge creer es salvo. El que escoge no creer, ese será condenado. Mire el verso 18. El que en él cree no es condenado. ¿Y dónde descansa la predestinación ahí? La única manera, no quiero enredarlo, que los teólogos logran explicar esto es cambiando la etimología de la palabra mundo en el original griego. Y decir que no es gente, que no son lenguas, que no son naciones, sino que es el cosmos. O sea, que Dios envió a Cristo al planeta Tierra, no a la gente. No quiero enredarlos ahí. Se requiere más fe para creer eso que para creer lo que está aquí escrito. Él dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por más bonito que yo quiera predicarles en esta mañana, si usted está aquí hoy sin Cristo y se va sin Cristo, usted se va en condenación y es candidato para ir al infierno. Eso lo dice la Biblia. No es que el predicador es una persona mal educada, no es que yo no tengo amor. Yo te amo tanto que tengo que decirte, si Cristo toca la puerta de tu corazón, ábrele y Él entrará y cenará contigo y tú cenarás con Él y serás salvo y ya no irás más a condenación. Ese es el evangelio. Yo grito no porque esté enojado, ¿ok? Así que creer te librará de ser condenado. No creer te condenará para siempre. No, pastor, porque van a rezar por mí y van a hacer 50 rosarios y van a ir y van a pagar una misa. Eso no salva. Eso no está en la Biblia. La decisión es ahora, en esta vida. El que cree no será condenado, pero el que no cree. Mire lo que dice el texto bíblico. Pero el que no cree, está por ahí, Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. Eso no habla de un futuro incierto, eso habla de un presente seguro. Para Dios estás perdido y condenado sin Cristo. Eso no. Yo te dije que buscáramos otra iglesia. No creer te condenará para siempre. Es el ser humano el responsable de recibir, de creer, de aceptar o rechazar el evangelio. Y no crea que por venir a la iglesia y estar aquí desde que yo llegué 10 años te salvo. Cada uno es responsable, porque el término que se utiliza ahí en la semántica griega al decir creer, crees hoy, crees mañana, crees pasado mañana, y la semana que viene sigues creyendo y el mes que viene sigues creyendo y el año que viene sigues creyendo hasta que Cristo venga por ti o tú vayas a Él a través del canal de la muerte. No es creer como algo abstracto. Es una demostración vívida de que usted camina de la mano de Dios, que usted camina con Cristo continuamente. Que usted le pone el freno cuando Cristo frena y le pone el acelerador cuando Cristo acelera. Y en la carta a los Romanos capítulo 10 verso 9 al 13, Pablo demuestra la necesidad de decidir creer y confesar a Cristo o rechazarlo. Vaya conmigo al capítulo 10 de Romanos. Aleluya, gracias. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se parece un poco a 3:16 de Juan. Confesar, repito, no es una mera idea, algo abstracto, algo espiritual solamente. No es un concepto privado de obras donde yo no tengo que hacer nada. Yo acepté a Cristo y creí, así que sigamos viviendo como si Cristo nunca viniera, porque salvo, siempre salvo. Al contrario, hermano, aquí confesar se refiere a hacer una profesión abierta y libre. Ese es el sentido de esa frase. Una confesión abierta y libre. No es algo de lo que yo me avergüenzo. Mira qué cosa, cuando estábamos en el mundo, no nos avergonzábamos de pecar. Hasta nos hacíamos machitos, ¿no? Bajábamos el cristal y todo para que nos vieran. Con la cerveza y otras cosas en la mano. Ya, para que dijeran, wow, qué maleante. Pero ya luego venimos a Cristo y no, hermanos, que yo soy reservado. Bueno, no sea tan reservado que se reserve a Cristo solamente en una idea abstracta, donde se quede sin obras de arrepentimiento, como Juan el Bautista decía. O sea, hermano, aquí confesar se refiere a una profesión abierta, libre de tu decisión. Y lo que eso conlleva, esa decisión, es que tú ahora te sujetas al señorío de Cristo. Confesar con tu boca es rendir, en otras palabras, el derecho de propiedad que tú mismo te has autopreparado y decirle, aquí está. Yo soy ahora un doulos, un esclavo por voluntad propia. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Confesar a Cristo delante de los hombres aquí en la tierra es lo que te posiciona para que Cristo te confiese como su hijo allá arriba, delante del Padre y de los ángeles allá en el cielo. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 32, Cristo enfáticamente y en primera persona, Él dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aunque aquí confesar no habla de salvación, habla de una proclamación. Lo que quiero rescatar es el principio de que usted no puede ser cristiano de secreta, hermanos. Soy cristiano, pero que después de un año en el trabajo te diga tu compañero de trabajo, de verdad, tú eres cristiano. No, eso es preocupante, ¿no? A esto es lo que yo le llamo la oportunidad universal de salvación. Mira el verso número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esta boquita que usamos a veces para decir cositas que no debemos de decir, Cristo dice, úsala para confesarme a mí como tu Señor y tu Salvador. En Cristo la salvación es por fe. Repito, no es por obra, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer y confesar son dos cosas necesarias para ser salvos. Usted tiene que creer en la obra y el sacrificio vicario, expiatorio, sustituto, como usted le quiera llamar, de Cristo en la cruz del Calvario. Que el que debía estar allí clavado era yo y Él tomó mi lugar en la cruz. Y ahora en su muerte yo vencí por la fe en Él la muerte que era mi postrer enemigo y tengo una esperanza de vida eterna en Él. Así que si decimos creer en el Evangelio de Salvación, no seremos avergonzados, hermano, debido a que el Padre no se va a avergonzar de nosotros confesándonos allá en el cielo. Allá no va a haber, usted ha visto la gente que se cuela en Walmart. Bueno, usted no se cuela, ¿verdad que no?
O sea, que corta la línea, la cola. Eso no existe en el cielo. Cuando se abran los libros, eso es otra predicación. Allí no hay errores. Allí no hay borrones ni tachones. ¿Cómo me dijiste que te llamas? San Quintín, San Quintín, San Quintín. Su nombre no ha sido hallado en el libro de la vida. Busca ahí que eso es un error. No, aquí no hay errores. Y el verso número 12 rescata el principio que enseñé cuando comencé a predicar hace 10 minutos atrás, donde Pablo dice, ahora ya no hay judíos ni griegos, ya no es el pueblo elegido de Dios Israel, no, ahora en Cristo no hay diferencia. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Cristo vino a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, judíos, griegos, puertorriqueños, colombianos, mexicanos, yo no sé de dónde usted venga, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. La invitación está. Los judíos fueron elegidos por Dios como nación bajo la ley, mientras que bajo la gracia, judíos y gentiles tenemos entrada a la salvación que es en Cristo Jesús, si creemos. El verso 13, para cerrar con broche de oro. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todos podemos ser salvos en el sacrificio de uno solo. Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Solamente en el 4:12 del libro de Hechos dice, no hay otro entre los hombres. No hay intermediario, ni San Quintín, ni Santurce, ni San Sebastián, ni nadie. La palabra aquí invocare, todo aquel que invocare, los romanos y los griegos invocaban diferentes deidades para protección, así como algunos de nosotros antes de Cristo, ¿verdad? Prendíamos velas y cosas y que San Yun Yun y que el otro y qué sé yo. Ellos invocaban ahí, ellos invocaban diferentes, eran politeístas, eran idólatras y pues buscaban protección y demás. Pero la enseñanza de Pablo aquí es que ahora invoquen a aquel que es rico para con todos los que le invocan, dice el texto. Es decir, que es pronto, que es suficientemente abundante. Jesucristo, que Él no solo le va a dar protección y provisión para esta vida, Él le va a dar protección y provisión para la eternidad. Esa es la idea del texto. Y la invitación sigue abierta. El mismo Juan escribe, la inspiración del Espíritu Santo, el libro de Revelación, Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 17, la invitación dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero más bello y hermoso, hay un versículo en la Biblia que resume todo lo que venimos enseñando en estos últimos 10 minutos de manera perfecta. Juan 6:37. Dice Juan, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da,
Está hablando de la elección. Hemos sido elegidos en la presciencia, en habernos conocido desde antes de nacer, la decisión que tú hoy vas a tomar si llegaste aquí sin Cristo. Pero luego dice, vendrá a mí, hablando del libre albedrío. Si yo le llamo a usted y le digo, venga aquí, usted viene, pero si usted no desea venir, no viene. El Señor te dice hoy, ven a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Pero si usted no viene, usted no quiere venir. Dios no te va a torcer el brazo. Y la iglesia en Tesalónica estaba formada tanto, repito, de judíos como de gentiles. Y el mensaje de Pablo era que ambos habían sido elegidos en Cristo para salvación, para santificación y para pureza. Y Cristo en su nuevo pacto derribó el muro de separación que dividía a los gentiles de los judíos. Y dice la Biblia, de ambos pueblos se hizo un solo pueblo escogido ahora en él. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso Pedro mismo dice, ahora nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, adquiridos, elegidos, comprados a precio de sangre. Dice Efesios 2:14, pues Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Me falta ¿quién me da 5 minutos más? Ya saben. Pero 4 manos son 20 minutos. Brevemente, el poder que tiene el evangelio. Pablo en el verso número 5 le dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. Nuestro evangelio no es que es un evangelio que Pablo tenía como que hubiese muchos. Nuestro evangelio habla de su trabajo en equipo con los evangelistas que con él viajaban. Sino también llegó a ustedes en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Pablo lo que le está recordando es que el evangelio es más que palabras. Decir yo creo no es suficiente. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan a la presencia del Señor. Yo creo, pastor, pues no se te nota. Es imaginándome, ¿no? No es que estoy hablando de usted. Pero algunos cristianos se van a los extremos y sobreenfatizan, unos sobreenfatizan el conocimiento de la Biblia. A mí me encanta estudiar, amo estudiar la Biblia. Ella me transformó. Amo que si el griego, que si el hebreo, que si la semántica, que si la matiz del texto, amo eso. Pero no fue la letra la que me transformó. No fueron los comentarios bíblicos, no fueron los estudios los que me transformaron. Eso me puede dar un conocimiento. Y eso es necesario para todo aquel que se llame ser pastor. Porque la Biblia dice que el pastor tiene que ser maestro. 4:11 de Efesios en el original no tiene coma. Pastores y maestros. Tiene que ser una persona que trace las escrituras. Yo no digo que yo sea la mamá de Tarzán, pero hago lo mejor que puedo. Oro al Espíritu Santo. Pero entonces está el otro que lo único que enfatiza son las experiencias. Y ay, yo no sentí hoy nada. ¿Y usted quién le dijo que tiene que sentir? Cristo sintió por ti en la cruz. Usted tiene que creer por la fe. No somos cristianos sensoriales. Se me pararon los pelos. ¿Sentí o no sentí? Yo no soy un cristiano sensorial. Yo soy un cristiano objetivo. Ahí lo dice, yo lo creo por la fe. Y vivo como dice ahí. Hay momentos que yo brinco, hay momentos que no brinco. Pero eso no me hace más ni menos espiritual. La idea es una postura
balanceada entre ambos extremos. Y el evangelio llega a nosotros por medio de la predicación de la palabra, pero a la vez llega por medio de demostraciones de milagros y señales que confirman la palabra, hermanos. Conocimiento sin poder es letra que mata. Poder sin conocimiento, pues simplemente no es bíblico. Porque 16:15 del libro de Marcos dice, las señales siguen la palabra, no la palabra las señales. Venga aquí, le metemos una hora orando y ministrando y se caen y se levantan y siguen pecando como llegaron. Eso no es poder. Eso es que somos personas emocionales. Yo he vivido eso, no estoy en contra de eso, pero tiene que haber un balance. Si te caes para atrás, cuando te levantes, si fue Dios, tú no eres el mismo. Imposible, imposible. Porque el Dios que te hace hablar en lengua, te hace también andar en santidad, te hace también en vivir para Él. La palabra de Dios es tan poderosa que ella en sí misma es eficaz. Aunque el mensajero esté un poquito chueco, como puede suceder. ¡Wow! Dios lo respalda. Dios no respalda a hombre. Dios respalda su palabra. Esto es lo que Dios respalda. El hombre, por la gracia de Dios, puede caminar con Dios. Puede ser usado con Dios. Pero cuando aquella multitud decía Hosana, el burrito no decía, eso es para mí. Él sabía que era Jesús. Y ella es tan efectiva que nunca, jamás la palabra, jamás dejará de surgir el efecto en aquellos que la escuchan con un corazón sincero. El libro de Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No es que el predicador se inventa, la que sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, no el predicador que intenta torcer un texto, manipular un texto para que diga que le den dinero a él, cuando Dios no está hablando de eso. Y será prosperada en aquello que yo le envíe. Todo lo que procede de la boca de Dios, su palabra, tiene un efecto tan poderoso, hermano, que es capaz de penetrar tu mente. Es capaz, amado, de causar que tus pensamientos, tus deseos, tu voluntad sea revelada sin ni siquiera tú abrir tu boca. El típico, pero ¿por qué le dijiste al pastor? Yo no le dije nada. Sí, porque él está hablando ahí, porque tú le dijiste, yo no le dije nada, pero el Espíritu, la palabra, cuando es predicada, llega a tu corazón y comienza. Y dice el texto bíblico que ella separa el alma del Espíritu, las cosas emocionales, voluntad, lo que es el pensamiento, lo que es lo que yo quiero, de las cosas del Espíritu, lo que viene de arriba, que Dios quiere, la nueva criatura, el fruto del Espíritu, hace una separación. Y penetra hasta los tuétanos, la parte interior de los huesos, donde están todas las células, donde está realmente el ADN de una persona. Y la palabra empieza a cambiar. Y ya tú no piensas como antes. Ya no decides como antes. Ya no caminas como antes. Llámeme lo que usted quiera llamarme. Pero Pablo le llama la locura del evangelio. Es locura. Permitidme un poco de locura, decía Pablo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu es la parte inmaterial del hombre. Las coyunturas, los tuétanos, se te mete así. Y discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón, donde no fue que tu esposa le dijo al pastor ni tu esposo le dijo a la pastora, donde es el espíritu y la palabra taladrando y diciéndote estoy trabajando contigo.
El evangelio es más que palabras huecas de hombres hinchados que le andan tronando dedos a Dios y declarando y decretando como si Dios fuera un muchacho. El evangelio es poder de Dios, dice Pablo 1:16 del libro de Romanos. Es dinamita, causa efecto en la vida de aquel que lo recibe. Entonces, a los tesalonicenses, Pablo les recuerda, le dice: yo no vine a ustedes con palabrería y decreto, yo decreto y yo declaro y le trueno dedos a Dios, 10, 9, 8. No, yo llegué a ustedes con demostración de poder del evangelio. Primeramente con mi testimonio, antes llamado Saulo de Tarso. Hermanos, Pablo les recuerda lo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Cuando Cristo le dice a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, cuando compartimos el evangelio estamos compartiendo vida y poder de Dios. Tú y yo hemos sido escogidos y alcanzados por Dios con el evangelio para que ahora nosotros vayamos y alcancemos a otros también para Cristo. El evangelio, decía un predicador llamado Austin Phelps, el evangelio no es un consejo para que el hombre lo considere y se salve a sí mismo. El evangelio es una noticia de Dios de que ya él ha provisto salvación. La manera en que algo reacciona cuando es confrontado por un agente externo depende exclusivamente de la naturaleza de ese algo. Me explico. Imagínense un río congelado, un invierno abrasador de esos, pero a las orillas del río lo que hay es barro. Pero llega el verano, la primavera, y el sol comienza a alumbrar, comienza a calentar. El sol comienza a derretir las aguas congeladas del río, mientras a la misma vez, simultáneamente, comienza a endurecer las orillas que son de barro. Quiere decir que el mismo sol que a unos derrite, a otros endurece. La palabra dice, el profeta, que es como martillo que quebranta la piedra. Pero en el nuevo pacto Cristo dice: ya yo quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que tú y yo podamos creer. Asimismo, las pruebas que a unos ablandan y los ponen a los pies del Señor, hace que otros, esa misma prueba, se alejen de Dios, se alejen de la congregación. Y quizás alguien pueda decir: pastor, ¿y yo cómo soy? Yo soy así porque Dios me hizo así. Permítame recordarte que en la caída, tu imagen y semejanza de Dios fue alterada. Dios no te hizo a ti así. Pero a pesar de que Dios no te hizo a ti así, lo grandioso es que así como tú estás ahí, Dios es capaz y está dispuesto a trabajar contigo. El sol es la palabra, es el evangelio que yo te he predicado en esta mañana. Lo que yo no tengo claro es
si tú eres hielo o eres barro. En Cristo nosotros somos predestinados para salvación en la obra que ya Él preparó. Pero solamente si estás dispuesto a creer en el Evangelio. Agustín de Hipona dijo: he leído a Sócrates, he leído a Platón, he leído a Aristóteles y los más grandes pensantes de la historia, pero ninguno de ellos decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que nos ayude Dios. Póngase de pies. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.